Vamos a compartir rápidamente un tuit del ex congresista Richard Arce. No sé si lo tenemos listo para ponerlo ahí. Esto es parte de las reacciones tras el mensaje del presidente. Pero habíamos adelantado que nos acompañaría hoy Juan Jiménez Mayor. Él ha sido premier y ex embajador del Perú ante la OEA. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, usted ha tenido precisamente la representación de nuestro país ante este organismo multilateral. Corresponde, es decir, dentro de las acciones que podía tomar el presidente, corresponde este pedido para que la OEA se pronuncie sobre la situación en el Perú y lo que el gobierno ha denominado el día de hoy la posibilidad de un golpe de Estado. Bueno, lo que es sorprendente es que, y para que la gente lo entienda, es que el gobierno está denunciando al Estado, diciendo de que en el Perú hay un escenario de posible afectación a la democracia, lo cual está afectando la imagen internacional del país y, por supuesto, poniendo en cuestión la democracia peruana. Creo de esa perspectiva que no es afortunado lo que ha hecho el gobierno y aquí las responsabilidades políticas tendrán que asumirse en su momento. ¿Por qué no es afortunado? Porque no estamos en un escenario de inminente afectación al sistema democrático. Lo que estamos en este momento en el Perú es discutiendo una denuncia formulada por la Fiscalía de la Nación contra el presidente y su entorno de funcionarios aforados, que genera una hondísima preocupación en el país de que un presidente tenga ese tipo de conducta y que, digamos, algo tenemos que hacer. Y estamos en una discusión, ¿Atribuiría ¿no? usted, como dijo el almirante Cueto hace unos minutos aquí en el programa, a una estrategia internacional desde la Cancillería de victimización del presidente? Sin duda, y además yo diría de obstrucción, ¿no? Porque esto puede generar alguna inhibición de algunos actores que estén en este momento. Por ejemplo. El Congreso, por ejemplo, que quiera tener un poquito más de prudencia en esto. Yo creo que es desafortunado y no es la primera vez que en el Perú el Perú invoca ante la OEA la Carta Democrática. ¿Por estos motivos? Lo hizo Toledo en el año 2004, invocó la Carta Democrática, lo hizo Kuczynski en diciembre del 2017, inclusive Kuczynski sustentó la Carta a partir de los mismos criterios que se han planteado ahora, el artículo 17 y 18 de la Carta. Lo que el gobierno está ignorando es que la Carta Democrática tiene un artículo 4 que establece que parte de la conducta democrática de las autoridades es conducirse con probidad, que es precisamente uno de los aspectos que se está cuestionando el presidente. Y la nota diplomática que se ha formulado, que tiene 11 páginas, está firmada por el propio presidente y el canciller, por aquí. Tiene una serie, o sea, construye una narrativa el presidente muy parecida a lo que hemos escuchado ahora en el mensaje, pero yo creo que está cargando demasiado la tinta contra la Fiscalía. Y ahí uno ve claramente que es parte de su estrategia de defensa. Ahora, el señor Almagro, perdóneme, no, lo dejo terminar la idea y luego le hago la pregunta. No, entonces lo que quiero decir es que, digamos, no se puede incorporar un tema personal del presidente, que es su denuncia, y alzar el volumen y plantear esto ahora en un escenario internacional. Él debería defenderse en el Perú. El sistema internacional es subsidiario, es decir, funciona en la medida que no funcionan las instituciones internas. Si acá en el Perú no es posible que podamos defender la democracia, y creo que hay instancias judiciales, el propio Tribunal Constitucional, donde el presidente puede acudir, también él tiene toda la legitimidad para hacerlo, pero no acudir a instancias internacionales en un escenario donde todavía ni siquiera sabemos qué va a pasar. Es que eso es lo que el presidente siente que no hay. Él cree que Tribunal Constitucional, Congreso, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Poder Judicial, prensa, todos estos sectores, por no mencionar otros que seguramente no hemos escuchado todavía, pero que deben estar rondándole, están todos confabulados para sacarlo del poder. Y esto por un asunto que tiene que ver con no aceptar que una persona de una población rural, un maestro rural, haya asumido la presidencia. ¿Qué puede hacer la OEA efectivamente en una situación y ante esta carta? El día de mañana ya se ha convocado al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, así es, una sesión para mañana a las 2:30 de la tarde. ¿Qué puede hacer? Que entiendo que va a ir el canciller Landa, ¿no? Bueno, en primer lugar, para que la gente sepa, el Consejo Permanente es el órgano deliberativo de la OEA.
la OEA está conformada más o menos por la Asamblea General, que donde están todos los cancilleres, el Consejo Permanente, donde están todos los embajadores, y debajo de esto está el secretario general. Entonces, lo que ha ocurrido es que el Perú le ha pedido al secretario general que se convoque a una sesión del Consejo Permanente, y el secretario general ha corrido traslado al presidente del Consejo, que entiendo que es el representante de Surinam, para que se convoque. Y eso se ha hecho de manera más o menos rápida. No es inusual que sea así cuando un gobierno lo está pidiendo, y más aún cuando lo está planteando un presidente. ¿Ha sido más rápido de lo habitual? No, porque cuando lo pide un presidente las cosas se mueven rápido. Entonces, y un canciller también. Entonces, si va a ir el canciller, con más razón. Ahora, yo no entiendo la rapidez, no entiendo la urgencia, no entiendo la premura de que tengamos que convocar a un consejo mañana. Pero, en fin, el gobierno, los tiempos del gobierno... Ahora, una decide. explicación, y a ver, hablo desde la percepción de cualquiera. El señor Almagro estuvo aquí hace poco, participando de la sesión. Asamblea. Y tuvo palabras hacia el presidente, de apoyo y de respaldo, incluso en su preocupación por la emergencia de la seguridad alimentaria. Vamos a escuchar lo que dijo el señor Almagro, quien para muchos es un aliado en el exterior, es un aliado del gobierno de Pedro Castillo, lo decimos así con todas sus letras. Escuchen para recordar. El Perú tiene un potencial en la capacidad y en el conocimiento de sus pequeños agricultores, capacidad y conocimiento en sus empresas agrícolas, capacidad y conocimiento en sus técnicos y especialistas. El Perú puede aportar muchísimo, y vimos al presidente absolutamente comprometido con la mejor gestión de la agricultura para que la misma sea una respuesta nacional dentro del Perú, pero también respuesta dentro del propio hemisferio. Bueno, y felicitó al presidente, ¿no? En otro momento, en otro byte, él felicita al presidente, se sienta, y estos gestos, por ejemplo, que quedan en política y en relaciones internacionales, en la diplomacia, los gestos son muy, muy importantes. Sí. Entonces, existe la percepción en el gobierno, creo, y también fuera de él, de que tiene un aliado en Luis Almagro. Sí, ¿puede Luis Almagro decidir por la Consejo Permanente? ¿Por el Consejo Permanente? Lo que pasa es que, claro, y él ha corrido traslado. El Consejo Permanente, ahorita si quieres hablamos de Almagro. El Consejo Permanente puede hacer tres cosas. La primera, no hacer nada. Es decir, recibir el informe, la nota del gobierno, que va a ser distribuida si es que ya no lo ha sido, y tomar una decisión de simplemente recibirla y decir, puede ser, hagamos un seguimiento de lo que está pasando en el Perú, nada más. No hizo nada. La segunda es que se pida más información, y pedirá al gobierno del Perú más información de estas 11 páginas para que sustente mejor lo que está planteando. Y la tercera, que es la más gravosa, es que apruebe que venga una misión internacional al Perú para que verifique qué es lo que está sucediendo. Yo creo que es la más gravosa, pero también puede ser la más interesante, porque en este momento la OEA solamente está recibiendo la información del gobierno, que estamos viendo en la nota que se ha difundido el día de hoy, la nota diplomática. Es una información bastante sesgada, es la historia desde el lado del presidente Castillo, no es la historia... Y que mañana es el canciller Landa. Correcto, y van a reconstruir esa narrativa, digamos, de victimización, y esta narrativa en donde, la oposición ha venido haciéndole daño al gobierno, y ahora tanto así que quieren hacer un golpe de Estado, ¿no? Pero esa no es la realidad, esta es una realidad paralela que está construyendo el gobierno. Y esa misión tendría que conversar, entiendo, con los otros actores, incluyendo Fiscalía, Congreso, Tribunal Constitucional. Yo ya he escuchado a algunos voceros políticos el día de hoy decir que esta misión que vendría no tiene sentido, inclusive que no les abrirían las puertas. Yo creo que sería un gran error. Creo que esta es una gran oportunidad para que el Perú y la oposición y los actores políticos y sociales informen a la comunidad internacional lo que está pasando en el Perú. Lo que ha hecho el gobierno es abrir las puertas de un asunto que está bastante sucio, que son imputaciones criminales. Bueno, pues ahora que la comunidad internacional sepa el tipo de gobierno que tiene el país. Y en ese sentido,
creo que más que cerrarle las puertas, hay que ser muy transparentes con esta misión, si es que viene esta misión, no estoy seguro, pero el día de hoy el presidente... en la eventualidad, pero digamos. el día de hoy el presidente ha hablado algo encriptado que es muy importante tener en cuenta. Ha dicho que quiere promover un diálogo con la oposición y con acompañamiento internacional. Es decir, lo que están cocinando en este momento con el Consejo Permanente es que se apruebe una resolución para que venga una misión internacional al Perú. Lo ha dicho el presidente hoy día. Y que obligue de alguna manera influye en que el Congreso trabaje de la mano con el presidente para llegar a 2026. Digamos, yo creo que uno de los aspectos importantes de esta misión, si es que viene, es saber quiénes son las personas que van a integrarla. Si van a venir personas del entorno de Almagro, que es una persona cuestionada por la oposición, no solamente del Perú, sino cuestionada por muchos actores políticos en América Latina, hay que ir a Honduras, hay que ir a muchos países donde al señor no lo quiere mucho, y ver también cómo ha tenido tantos vaivenes políticos, porque de ser, por ejemplo, una persona muy cercana a Chávez, luego ha sido una persona muy cercana a Trump. Claro, estamos viendo allí fotografías y recordábamos las veces en que Venezuela, la oposición venezolana, pidió a la OEA que emita un pronunciamiento o que llame a esta misma sesión del Consejo Permanente por lo que ocurría en Venezuela. Y Venezuela es probablemente el ejemplo más cercano y que ustedes conozcan mejor de lo que es una dictadura. Pero en Venezuela, digamos, él tuvo una variante porque finalmente salió a cuestionar mucho al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro. Pero, por ejemplo, con Daniel Ortega, él tuvo un acercamiento muy firme y de hecho, durante mucho tiempo guardó silencio de todo lo que estaba pasando en Nicaragua hasta que finalmente la comunidad internacional lo empujó y el propio gobierno de Trump en su momento para que efectos de que tome una posición mucho más firme. Pero, digamos, él va a acompañar al concierto internacional. Y creo que en este momento muchos países pueden tener una solidaridad con el presidente Castillo, ¿no? Estoy hablando de Argentina, estoy hablando de Chile, Colombia, México, Nicaragua mismo, porque Venezuela no está, digamos, en el entorno de la OEA en este momento, que pueden ser los que de alguna manera impulsen o apoyen esta iniciativa, y yo no sé si otras más que puedan venir. Pero lo cierto es que a lo máximo que puede llegar esta misión es venir solamente a tomar información y que la conclusión de todo esto será un informe que será elevado al Consejo Permanente y el Consejo Permanente tomará una decisión que básicamente le puedo pronosticar, que será decir que hay que apoyar la democracia en el Perú. Punto. Esa misión no va a tener ninguna capacidad de intervención en asuntos internos del país, no va a tener ninguna capacidad para detener investigaciones del Ministerio Público, porque estas son investigaciones que se están desarrollando en el marco constitucional. Y lo que se tiene que verificar en todo caso es el cumplimiento de la Constitución y de la democracia en el Perú. Pero ninguna intervención, porque aquí no ha habido un golpe de Estado, ni siquiera hay un intento de golpe, hay un intento de las instituciones de poder rescatar los valores republicanos que se están afectando en este momento con la conducción de un gobierno que no está actuando con integridad. Y repito, al gobierno, el artículo 4 de la Carta Democrática habla de probidad, habla que un gobierno democrático tiene que actuar con integridad, y eso es precisamente lo que se está cuestionando en todo esto. Muy bien, yo le agradezco que haya estado aquí para explicarnos. Ha sido Juan Jiménez Mayor, expresidente del Consejo de Ministros, pero además ex representante de nuestro país ante la OEA. Hacemos una pausa y regresamos. Muy amable.